El porfiriato. Mucha gente lo considera las puertas hacia el modernismo de nuestro mismo país, que es México. Pero para realmente entender qué es el mismo porfiriato hay que saber varias cosas, como la restauración de la República, algunas secuelas de las guerras, etc. Todo esto remonta en 1867 a 1876. Básicamente en esta época los liberales eran las personas que querían un cambio con una estructura mucho más moderna, tal como fue la iglesia, el ejército, etc. De la misma manera, con los liberales, el catolicismo dejó de ser básicamente la religión principal de toda la oficina del Estado. Y con estos movimientos liberales obviamente se vino los nuevos ejércitos liberales, los cuales no mostraban mucha estabilidad ya que no eran soldados muy preparados, sino soldados así normales. El gobierno liberal tampoco hizo demasiado por los campesinos. También después de esto llegó la época de Porfirio Díaz. Antes que esto hay que entender que Porfirio Díaz nació en 1830 en Oaxaca y su alma mater fue la misma que la de Juárez. No se escuchó de nada de Díaz hasta básicamente la guerra de Puebla contra Francia en 1862. Sin embargo, unos pocos años después se postuló para la presidencia, pero perdió varias veces contra Juárez, etc. Tal como sabemos, si no me equivoco, el 17 de julio Juárez sufrió un ataque del corazón, lo cual llevó a una muerte trágica al día siguiente. Su sucesor, Lerdo de Tejada, fue el quien tomó el puesto. El movimiento de Díaz hacia Lerdo de Tejada en 1876 tuvo mucho más éxito del que esperaba. Ya puesto que con esto, además con el plan de Tuxtepec, Díaz alcanzó la presidencia. José María Iglesias era un tribunal, el cual también que buscaba la presidencia. Díaz se enteró y sus tropas lo derrotaron. Lerdo también renunció a la presidencia y eventualmente se salió del país de México, pues no quería mostrar la cara aquí dentro. También el gobierno de Porfirio Díaz fue básicamente más militar que otra cosa. También la época de González, después de 1880-1884, es considerado como la parte más corrupta o el gobierno más corrupto de todo México que ha tenido. Esto nos lleva a la siguiente etapa de México. El régimen de Porfirio Díaz. Entre 1877 y 1900 la población en México aumentó 5 millones, pasando de 10 millones hasta 15 millones. Esto causó que la plata, el plomo, cobre y zinc elevara en cuanto a su producción. Por otro lado, la agricultura, los cultivos comerciales también aumentaron. Pero después de 1900, el desarrollo industrial decayó notablemente. Esto debido a la negativa de los propietarios a modernizarse, lo cual fue atribuido más a temas psicológicos que económicos, causando así que los sectores más importantes de la economía mexicana estuvieran en manos extranjeras. Porfirio Díaz hizo todo lo que estuvo en sus manos para fomentar la inversión europea sin dejar a un lado las estadounidenses. La consolidación de la dictadura estuvo fuertemente ligada con dos eventos: el logro de la estabilidad interna llamada la Pax Porfiriana y el surgimiento de un Estado mexicano fuerte y eficaz. Estos dos eventos estaban fuertemente relacionados con el desarrollo económico de México. Después de muchos años, la principal oposición dentro de la clase media provino de los intelectuales insatisfechos, dentro de los cuales habían muchos periodistas independientes. En gran parte, la Revolución Mexicana se debe al descontento de los comerciantes que competían con los extranjeros o, por otra parte, con los clientes de la oligarquía. La crisis del porfiriato. De 1990 a 1910 se desarrollaron movimientos de oposición a nivel regional. Se registraron huelgas que afectaron a miles de trabajadores y surgieron tres, resultando reelegida y que ninguna cantidad de oposición había recibido suficientes votos como para ser miembros del Congreso. El 6 de octubre, Madero había
escapado de San Luis Potosí y desde San Antonio, Texas, anunció un programa bajo el nombre de Plan de San Luis Potosí, acusando a Díaz de haber llevado a cabo elecciones fraudulentas. Madero asumió el cargo de presidente provisional y convocó al pueblo a la revuelta de 20 de noviembre de 1910. Para sorpresa tanto de Díaz como de Madero, el movimiento popular estalló en las montañas del oeste de Chihuahua bajo la dirección de Pascual Orozco y Pancho Villa. Entre febrero y marzo, las revueltas locales se empezaron a extender por todo México. Emiliano Zapata encabezó una rebelión campesina en Morelos, mientras Jesús Agustín Castro, Orestes Pereira y Calixto Contreras se levantan en la laguna. Se produjeron revueltas de menor envergadura por todo el país y hacia el 21 de abril de 1911 la mayor parte del campo mexicano estaba en manos de los revolucionarios. El presidente Taft movilizó a 20,000 hombres a lo largo de la frontera y envió barcos de guerra a los puertos mexicanos. El 21 de mayo de 1911, Madero y el gobierno federal firmaron el Tratado de Ciudad Juárez, que contemplaba la dimisión de Díaz y Corral antes de finales de mayo, y el nombramiento de Francisco León de la Barra como presidente provisional. El gobierno provisional convocaría elecciones en octubre de 1911. Madero colaboró con el gobierno provisional para lograr la disolución del ejército, que le había proporcionado la victoria. Incluso respaldó los esfuerzos para desarmar a la fuerza a los revolucionarios de Morelos, encabezados por Emiliano Zapata.